Muy buenos días, querida iglesia. Feliz sábado para cada uno de ustedes. La verdad que no podemos pasar desapercibido ni dejar de mencionar que hoy es el Día Mundial del Joven Adventista. Así que queremos felicitar a los jóvenes y qué lindo acá en nuestra iglesia hoy que se lanzó el Club de Conquistadores aquí conmemorando el Día del Joven Adventista. Y queremos aprovechar la radio, porque por ahí sale en la radio, algún joven nos escucha, y quiero pasar la invitación de Sofía, nuestra directora, que el domingo 2 de abril a las 10 de la mañana se va a lanzar la inscripción, va a haber como una especie de desayuno, podemos acompañar, y aquel joven que se quiere inscribir, que quiera ver de qué se trata, lo invitamos el 2 de abril aquí en la Escuela Adventista, Islas Malvinas 855. Y saben que también tenemos lindas actividades como iglesia. El sábado 1 de abril, también quiero pasarlo para que se escuche en la radio, vamos a tener un corto sermón aquí en la iglesia y aquí en la plaza. Si alguien me ayuda con la calle Ilia y la otra calle, Pehuen, vamos a reunirnos como iglesia a las 10 de la mañana para repartir el libro El Gran Conflicto. Así que si alguien quiere recibir un libro de regalo, el sábado 1 de abril vamos a estar regalando este libro. Vamos a estar acompañando por nuestra coordinadora de salud, Nadia. Vamos a estar tomando la presión, invitando unos cursos de salud. Así que toda la iglesia va a estar participando allí en la placita el sábado 1 a las 10 horas. Así que aquel que nos escuchó por la radio, quiere acompañarnos, va a haber un gazebo, va a haber actividades que los niños van a realizar ahí en el semáforo, vamos a trabajar muchísimo ahí con el Ministerio del Niño para el 1 de abril. Y también queremos pasar otro anuncio por la radio, que es Semana Santa. El miércoles 5 de abril comienzan las reuniones de Semana Santa en nuestra iglesia. Ezequiel Pérez, nuestro anciano, ha aceptado el desafío y va a tener todas las noches las reuniones a cargo de él. Así que oremos por Ezequiel. Hagamos planes para invitar a nuestros amigos, aquellos que están estudiando la Biblia, algún familiar. Sábado, miércoles 5 de abril a las 20 horas. Va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado a la mañana. Culminamos aquí con el sermón también a cargo de Ezequiel. Así que hagamos planes de acompañar las noches de Semana Santa. Vamos a comenzar esta mañana contándoles acerca del título del sermón. El título del sermón es Interpretando los tiempos en que vivimos. ¿Será que todos estamos interpretando bien los tiempos en que estamos viviendo? Hay una gran diferencia entre leer e interpretar. Fíjense que los chicos, muy lindo el sermón de los niños, fíjense que a los chicos les dieron una hojita para que lean. Y les voy a hacer una pregunta. Los chicos leyeron. ¿Habrán interpretado lo que decía, lo que leían? ¿Qué les parece? Hay una diferencia entre leer e interpretar. Hay una falencia acá en nuestro país, como escuelas que tenemos. El otro día escuchaba una entrevista a un educador y decía el gran problema que tenemos en el secundario es que los chicos empiezan primer año y leen un texto, pero no lo interpretan. ¿Qué significa interpretar un texto? Es entender el significado de lo que leo y la aplicación a mi contexto y a mi vida. Hay una gran diferencia entre leer e interpretar. Saben que hay un escritor y una persona que está en muchos canales de YouTube
que es el escritor Richard Dawkins. Ayer mientras repasaba el sermón busqué algunos videos de YouTube de Richard Dawkins y efectivamente ahí está el hombre, un hombre mayor. Es un conocido biólogo evolucionista. Ha escrito muchos libros y videos que abogan por el ateísmo. Y últimamente lanzó un desafío. Creó un sitio web llamado El Desafío de la Blasfemia. ¿Y qué significa? En este concurso que él hace por las redes, premia a los participantes. ¿Y cuál es el mejor premio o cuándo premia él? Dice que premia cuando demuestran con argumentos racionales la no existencia de Dios. Entonces él dice que a veces escucha este concurso, se presentan y se le da un premio a aquel joven, a aquel catedrático que de la mejor manera argumenta la no existencia de Dios. Blasfemia. ¿Qué significa la blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Saben que la Biblia habla acerca de la blasfemia. Y hoy vamos a estudiar la historia de un joven, en el día del joven adventista, un joven rey que blasfemó a Dios. Saben que la blasfemia, según nuestro diccionario bíblico, son palabras o conductas perjudiciales para el honor y la santidad de Dios. Palabras o conductas perjudiciales para el honor y la santidad de Dios. Y ahora te voy a hacer una pregunta personal. Cada uno se responde. ¿Será que alguna vez blasfemaste contra Dios? ¿Que alguna vez con tus palabras, con tu conducta, pusiste en tela de juicio, desacreditaste la honra de Dios? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Esta blasfemia se perdona? Algunos dicen la blasfemia no se perdona. ¿Qué dice la Biblia acerca de la blasfemia? Miren, vamos a buscarlo en Marcos capítulo 3. San Marcos 3. Marcos capítulo 3. Versículo 28. San Marcos 3, 28. Dice, palabra de Jesús, ¿no? De cierto os digo que todos los pecados, ¿y qué cosa? Y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Has blasfemado contra el nombre de Dios? Acá dice que el que blasfemia o el que peca será perdonado. Ahora, ¿cuál es la blasfemia que no se perdona? Escucharon hablar acerca de, miren lo que dice el versículo 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Otras versiones dicen en la última parte, es un pecado que acarrea consecuencias eternas. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y saben que uno cuando da estudios bíblicos, y a veces entre los hermanos, muchas personas tienen miedo de estar pecando contra el Espíritu Santo. ¿Y será que estoy pecando contra el Espíritu Santo? ¿Será que yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo uno peca contra el Espíritu Santo? Dios llama durante toda tu vida. Te llama.
Uno puede blasfemar, pecar, pedir perdón, levantarse y seguir adelante. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando Dios hasta te puede llamar en el lecho de muerte. En el último hálito de tu vida, Dios te va a seguir llamando. Y si uno en ese momento rechaza el llamado de Dios, uno peca contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerdo un sermón que se predicó acá, que un pastor fue a ver es larga la historia, pero para que vean que uno puede entregarse a Dios en el último hálito de su vida, un pastor fue a ver a su padre y estaba en el lecho de muerte y le tomó la mano y le dijo: querido papá, el padre no podía hablar. Papá, ¿me escuchás? Apretame la mano 2 veces y escuchás. Y el papá apretó la mano 2 veces. Y este hombre le dijo, un pastor le dijo: papá, ¿querés pedirle al Señor el perdón de tus pecados y entregarle su vida a Él para que cuando venga en la segunda venida Él te levante de los muertos? ¿Querés arrepentirte de tu vida de pecado? Y el papá hizo 2 veces ese movimiento. Ese padre no pecó contra el Espíritu Santo. Ahora, si ese papá decía te escucho, pero después no volvía a hacer 2 veces de su mano, ¿qué hacía? Pecaba contra el Espíritu Santo. Y tenemos la historia de un joven que no sabemos su destino, un joven de 26 años, un rey, el rey Belsasar, que vamos a estudiar esta mañana en Daniel capítulo 5, si me quieren acompañar, que la verdad que no sabemos qué fue de su vida, pero blasfemó contra Dios. No sabemos si blasfemó contra el Espíritu Santo, porque ahora vamos a ver una historia de Daniel. Dice Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4, si me quieren acompañar. El rey Belsasar, 5.1, Daniel 5.1, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí tenemos al joven Belsasar. Tenía 26 años, un joven, que cuando nos sentimos jóvenes parece que nos llevamos el mundo por delante y que no hay límites. Así se sentía el rey Belsasar. Dicen que Belsasar era el jefe del ejército de Babilonia. Y dicen los historiadores que el emperador de ese tiempo, esto estamos hablando en el 539 a.C. Hermanos, esto que estamos leyendo es historia bíblica, pero es historia del mundo. Esta es el año 539 a.C., la noche en que el imperio babilónico cae en manos de los medos y los persas. Esto, aparte de usted encontrarlo en la Biblia, lo va a encontrar en la historia. Dice que el emperador de esa época era Nabonido, era el padre de Belsasar. Dice que Belsasar era como un regente, como un intendente que Nabonido había dejado en Babilonia, como una intendencia que le había dado.
Dice que Nabonido estaba muy enfermo en el Líbano y esa noche que los medos y los persas tomaron Babilonia, no estaba Nabonido, pero estaba Belsasar. Y Belsasar era como que se estaba haciendo a cargo del reino, del imperio. ¿Y qué hizo Belsasar? Blasfemó contra Dios. ¿Qué dijo? Traigan los vasos de oro y de plata que están allí. Saben que cuando un imperio atacaba a otro, dice que en esa época las guerras para ellos se libraban entre dioses. Si yo atacaba tu reino y ganábamos, mi Dios era superior al tuyo. Y dice que una vez que entraban a la ciudad, dice que lo primero que buscaban, ¿saben qué eran? El templo de esa nación. Y dice que cuando entraban al templo, dice que lo primero que buscaban en el templo eran las imágenes. Y capturaban todas las imágenes y se las llevaban a su templo, a Babilonia. Pero dice que Nabucodonosor, cuando entró a Jerusalén, dice que mandó a buscar las imágenes. Pero dice que cuando entraron al templo de Jerusalén no había imágenes. No había imágenes de Dios. Y dice que Nabucodonosor dijo, bueno, ¿y qué hay? Hay utensilios de oro y de plata, de un ritual del santuario. Así que Nabucodonosor tomó los vasos de oro, de plata, el candelabro de oro. Imagínense, ustedes saben, ¿no? Todo lo que habrá tomado Nabucodonosor y se lo llevó a su templo. Las guerras se libraban entre dioses. Y el rey Belsasar, en su orgullo, dice que él sabía que los medos y los persas estaban afuera de las murallas. Y él, en el gusto del vino, como dice ahí, dice que llamó a que trajeran los vasos, los utensilios. Y su pensamiento era, si una vez vencimos al Dios de Israel, ahora venceremos con nuestros dioses a los medos y los persas. Ese era el mensaje, esa era la fiesta, la algarabía, la blasfemia. Saben que el versículo 5 habla acerca de la intervención divina en esta blasfemia. Muchas veces hemos escuchado que nunca les pasó que pensar en la historia de la humanidad y preguntarse ¿por qué Dios no intervino? Nunca vieron cosas feas que ocurren en la humanidad y uno se pregunta ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no intercedió? Y saben que hay muchos momentos que Dios se mantuvo en silencio en la historia de la humanidad. Uno de esos momentos tremendos que Dios se mantuvo en silencio fue en la época que lo describe muy bien este libro, El Gran Conflicto, la época de la Inquisición, donde muchos cristianos eran torturados y prendidos fuego en las hogueras. Y uno decía, ¿por qué Dios se mantuvo en silencio? Pero esta vez Dios aceptó el desafío de Belsasar y Dios no se mantuvo en silencio. Dios apareció de una manera sobrenatural. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. Dice que el rey de repente vio una mano. Y déjenme usar la imaginación en la Biblia. El rey estaba pasado de copas, ¿no? Yo me imagino al rey que apareció la mano
y se habrá turbado su espíritu, y para mí, mi humilde opinión, habrá mirado para el costado y le preguntó, ¿vos estás viendo lo mismo que yo? Porque en ese estado podés llegar a dudar de lo que estás viendo. Estás viendo lo mismo que yo, y dice que cuando miró para el costado estaban todos perplejos igual que él. Ahí se dio cuenta que lo que estaba viendo era una mano, la mano de Dios escribiendo en la pared. Y dice que ¿qué ocurrió? Miren cómo la Biblia se encarga de describir el terror. Sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien pasó por un miedo extremo? Después a la salida me cuentan. Pero quiero que levante la mano a alguien. ¿Alguna vez alguien pasó por un miedo extremo? Que tus caderas se debilitan, que ya no podés mantenerte parado y tus piernas empiezan a temblar y no las podés controlar. ¿A alguien le pasó algo de eso alguna vez? Julio, después quiero que me cuente, me interesa. ¿A alguien le pasó? ¿A José? A nadie. Soledad, Denise, David, Gladys. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes podían controlar esos movimientos o era un terror, un pánico que era incontrolable? ¿Podían decirle a la pierna que se quede quieta? Todos me hacen que no. Imagínense en el terror que tenía Belsasar esa noche. El miedo que tenía. Saben que a mí no me pasó nunca, pero quiero contarles que 2 historias cortitas de lo que significa este miedo, este terror. Que tiene una razón porque la Biblia lo explica y le explica el terror que tenía el rey. Cuando uno va en un auto en una carretera, uno va pasando los vehículos, y yo manejo con mi esposa siempre cuando viajamos, y ella cuando ve que pasa un vehículo medio jugadito y que el auto se viene encima, siempre me dice, se me aflojó todo, porque entramos justito y el auto pasa, y el que va acompañando dice, no sabe si el auto va a chocar de frente o no. Entonces ella me hizo acordar a ese, se me aflojan las caderas. Es un terror, un pánico a estar con la muerte. Otro momento que yo aprendí lo que significa que las caderas se te golpeen es con mis hijos. Una noche entraban a robar al lado de mi casa, directamente al lado de mi casa, a las 4 de la mañana, encapuchados, con armas. Fue un operativo realmente impresionante. Entraron por las ventanas, todos nosotros durmiendo. Gracias a Dios. Nos enteramos cuando la vecina tocó el timbre, todos llorando afuera, toda la calle enterada. Entraron a robar y se escuchó el ruido de un auto que salía a todo pique, como decimos a veces. Se escuchó el ruido del auto. Y de repente en toda esa confusión vemos cómo están nuestros hijos. Y mis hijos me dicen, me tiemblan las piernas y no me paran de temblar, y no sé cómo detenerlas. Y me tiemblan las piernas, y es verdad, le temblan las piernitas, no lo podía parar. Es un terror, un miedo. Ese fue el terror de Belsasar. El miedo que tenía. Ustedes se imaginan un joven de 26 años, temblando ante esa mano. Y vamos a seguir, miren, versículo 7. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. ¿Les hace acordar algo? Y dijo el rey a los sabios de Babilonia. ¿Quiénes fueron? ¿A quién les gritó para que vengan? A los sabios de Babilonia. Y dijo el rey, cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación, será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. No nos olvidemos que la mano escribió algo ahí. Ahora vamos a ver qué escribió. Pero el rey empezó a leer, pero el rey leía, pero no entendía. Igual que a veces cuando los niños leen, pero todavía no pueden entender. Dice que llamó a alguien para que lea y entienda, interprete lo que decía la pared.
interpretando los tiempos en que vivimos. ¿Será que todos estamos interpretando los tiempos que vivimos o solamente leemos? Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. No pudieron. El versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Y ahora qué hago?, dijo. Hay una mano que apareció y de repente terminó de escribir y se fue. Y quedó la escritura de la pared. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Y aquí está el versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Dice que entró la reina. ¿La reina podía entrar con permiso? Qué raro esta reina que entra sin permiso al palacio real. ¿Se acuerdan el libro de Esther? Que la reina solamente podía entrar si era llamada. Y dicen los historiadores que ni la esposa del rey podía entrar de esa manera. Pero acá dice que una reina entró a la sala directamente. ¿Quién era esta reina que tenía tanto poder? ¿Saben qué dicen los historiadores? Que era la esposa misma de Nabucodonosor, la reina madre. Dicen que se llamaba Nitocris y ella era la única, por el poder que tenía, entrar sin permiso a esa sala. Dicen los historiadores que no era ni la esposa de Nabonido, porque no estaba en ese lugar, ni la mamá de Nabonido, porque ya había muerto. Era la esposa de Nabucodonosor. ¿Y qué vivió la esposa de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan todo lo que vivió Nabucodonosor? ¿Quién estaba a su lado? Su esposa. Nabucodonosor escribió el capítulo 4 del libro de Daniel. Se convirtió al Señor. Y esta reina que conocía a Dios dice así: en tu reino, versículo 11, hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Acá está escribiendo Daniel, ¿no? El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre, ¿cómo se llamaba? Belsasar. ¿Eran tocayos? Casi, ¿no? Diríamos por una T. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Qué bárbaro, ¿no? Daniel, iluminado en todo entendimiento. Dice, qué interesante, ¿no? Entendido para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Y dice el versículo 13. Entonces trajeron a Daniel ante el rey y dijo el rey a Daniel. ¿Qué le dijo? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Fíjense que lo llama por Belsasar o lo llama por Daniel. ¿Cómo le habían puesto a Daniel? Belsasar. Dice que no lo quiso llamar como que era un tocayo de él. Lo llamó por el nombre de Daniel. Y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Como menospreciándolo.
recordándole que Babilonia había tomado Judea, que Babilonia había tomado Jerusalén, recordándole su lugar. Y mire lo que dice el versículo 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Versículo 15. Y ahora trajeron ante mí sabios astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Dice que le pidió a Daniel si le podía interpretar el sueño y le ofreció unos regalos. ¿Y cómo responde Daniel? Entonces Daniel respondió y dijo: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Dice que le ofrecieron collares de oro y ser el tercero en el reino. Ahí otra vez la escritura nos aclara que estaba Nabonido, Belsasar, y después iba a estar Daniel. Y él dijo: no, guardate tus regalos, guardate tus adulaciones. Pero saben que Daniel respondió así porque ya sabía lo que estaba por pasar unas pocas horas después. Que ese reino iba a ser exterminado, pulverizado. Entonces, ¿de qué le servía todo lo que le estaba ofreciendo? Ya sabía lo que iba a pasar. Y acá tenemos algo interesante. Daniel le aclara y dice: te voy a interpretar la escritura. Leeré e interpretaré la escritura. ¿Y qué hace? ¿Comienza a interpretar la escritura? No, porque el versículo 18, miren lo que dice, hasta el 26, acá hay algo interesante que tenemos que aprender de Daniel. Algo muy interesante. Daniel podría haber interpretado la escritura enseguida, pero miren lo que pasa. El versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Dice que Daniel reconoce a Dios como el que le dio todo a su padre Nabucodonosor. Y el versículo 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía mataba, y a quien le placía daba vida, engrandecía a quien le placía, y a quien le placía humillaba. Está describiendo todo el poder que Dios le había dado a Nabucodonosor, su abuelo. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le está contando qué le pasó al abuelo. ¿Sabes? Dios le dio todo a tu abuelo, todo. Pero cuando su corazón se enorgulleció, Dios le quitó toda la gloria. Y le está contando el testimonio de su abuelo. ¿Qué le pasó a su abuelo? Y sigue diciendo, el versículo 21, fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación, le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo. ¿Hasta qué? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Le contó el testimonio del abuelo. ¿Sabe que tu abuelo cuando se ensoberbeció, dice la palabra, ¿no? Dios le quitó todo y lo mandó 7 años, ¿se acuerdan? Con las bestias al campo.
para humillar su corazón. Y ahí estuvo. Y dice el versículo, miren, el versículo 22. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú que sabías la historia de tu abuelo, tú que sabías lo que había pasado con él, no cambiaste tu corazón. Fíjense que Daniel, ¿qué hace? ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Saben que a veces caemos en el error de demostrar a las personas lo que sabemos, pero no intentar salvar su corazón. Daniel podría haber interpretado la escritura enseguida, sí o no. Pero ¿qué quiso hacer primero? Llamar a la salvación al corazón de Belsasar. Fíjense que lo está evangelizando. Le está contando el testimonio de su abuelo, cercano. Y le está llamando la atención. Entonces tengamos cuidado a veces con el conocimiento, sino que siempre intentemos salvar a la persona. El conocimiento viene después. Siempre poner la salvación de la persona antes que el conocimiento. Porque Daniel acá nos demostró, podía interpretar la escritura y podría haberse llevado todos los aplausos. Pero ¿qué buscó Daniel? Se dio cuenta que el rey Belsasar estaba blasfemando a Dios y estaba evitando que blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque esa blasfemia de traer los vasos del templo podía ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no podía ser perdonada. Entonces Daniel allí estaba intentando salvar al rey Belsasar. Intentaba llamarlo. Y dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Fíjense que casa está en mayúscula. ¿Lo tienen en mayúscula en su Biblia? ¿Qué significa? Que está hablando del templo de Dios, ¿no? Muy bien, un sustantivo propio, me dice el profe. Excelente, gracias, Damián. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios. ¿A qué Dios? En cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Te olvidaste del Dios. ¿Viste esa mano que viste recién ahí? Es la mano de Dios. Y en esa mano está tu vida. Y te olvidaste de seguir sus caminos. Qué llamado, ¿no? Qué sacudón. ¿Tenía toda la atención de Belsasar, Daniel, o no? Tenía toda la atención. Y Daniel utilizó toda esa atención para predicar el mensaje. ¿Saben que hay muchos Belsasares en este tiempo que le tiemblan las rodillas, que están en pánico, que están en angustia, que no saben qué hacer de su vida y que nos van a dar toda la atención para que salvemos sus almas, para que seamos instrumentos de Dios? Nos van a dar toda la atención. Cuando las personas ven las guerras, cuando las personas ven los volcanes en erupción, cuando las personas ven la corrupción que hay, cuando las personas ven la violencia que hay, cuando las personas ven los terremotos que hay, ¿ustedes no piensan que a veces le están temblando las piernas? Yo me imagino estar en Ucrania, un ejemplo, ¿no? Y estar en una de esas noches de oscuras y estar con mi familia, mis dos hijos, y empezar a escuchar los bombazos allá afuera y estar viendo que se acercan a mi casa de noche. Y si nos temblaban las piernas en un robo que hubo a la noche ahí con 4 encapuchados, ¿cómo me temblarán las piernas si vienen misiles
vienen a matar a mi familia, a violar a mis hijos, a hacer lo que sea. Dígame si no te tiemblan las piernas ahí. Un terremoto. ¿Alguien participó alguna vez en un terremoto? Dígame si cuando se mueve todo también no te tiemblan las piernas. Y hay muchos Belsasares, va a haber ahora, que están esperando que les hablemos del mensaje, que están esperando que les hablemos de Jesús, que están esperando que les ayudemos a interpretar el tiempo en que vivimos. La gente puede leer que algo va a ocurrir. Leen, ven los volcanes, ven los terremotos, ven la pandemia. Pero ¿qué significa todo esto? Ahí tenemos que estar vos y yo, los Danieles de esta época, para interpretar, mostrarles que hay esperanza, que tienen que dejar de temblar, que tienen que salir del pánico, porque la esperanza es que este mundo no termina con un terremoto, ni con una pandemia, ni con un volcán, sino la esperanza es que este mundo termina con el pronto regreso de Jesús a esta tierra, y que Jesús va a volver, y que seremos llevados al cielo. Siempre me gusta en los estudios bíblicos decirle a la gente, ¿y cómo seremos llevados al cielo? Seremos suspendidos en el aire y seremos arrebatados al cielo. Y Jesús, Dios mismo, va a restaurar esta tierra, la va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces eso tenemos que predicarle a las personas, ayudarlas a interpretar el tiempo en que vivimos. Y este es el libro de este tiempo. Este es el libro que hay que regalar, que hay que darle a las personas, porque explican e interpretan el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué significa todo lo que está ocurriendo? A ver, ¿quién me puede decir qué está pasando? Porque me tiemblan las piernas, estoy con angustia, estoy con pánico y no sé qué está pasando. Belsasares. Y Dios llama hoy a sus siervos como Daniel, a ayudarlos a interpretar lo que dicen los tiempos, lo que dice la Escritura. Allí tenemos que estar nosotros. ¿Saben qué dice el versículo 26? 24. Por eso de su presencia envió Él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 4 palabras. Hoy hablábamos de los números en la escuela sabática. Saben que hay muchos libros que se han escrito acerca de los números de la Biblia y es impresionante la cantidad de números. Allá lo veo a Javier Amado que estaba leyendo un libro de los números de la Biblia y todos los sábados venía con una nueva y me contaba una nueva, venía entusiasmado con los números de la Biblia. Y la verdad que yo quedaba sorprendido porque todos los sábados me tiraba una nueva de los números. Seguramente la sabés, pero tenemos 4 metales. ¿Se acuerdan? El oro, la plata, el bronce y el hierro. 4 bestias. 4 bestias en Daniel. Dice que este era el 4.º reino que estaba finalizando después de Nabucodonosor. Pasaron Nabucodonosor, 2 reyes más, y este 4.º era el de Nabonido, el último reinado. 4 palabras. Y saben que las palabras decían Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa cuando una palabra es repetida 2 veces en la Biblia? La importancia de esa palabra. Lo destacado de esa palabra. ¿Y qué significaba? Miren, Daniel, versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó tu reino, contó Dios tu reino
y le ha puesto fin. Tu reino ha sido contado. Otros dicen, tu reino ha sido contado y le ha puesto fin. Saben que Belsasar era un gran comerciante de lana. Y dicen que la palabra mene se utilizaba para decir, este producto está en liquidación, mene, está en liquidación. Y dice que Dios utilizó estas palabras que Belsasar estaba muy familiarizado. Tu reino está en liquidación, tu reino está terminado, tu reino ya no vale nada. Y dice que le repitió, mene, mene. Dios ha puesto tu reino y le ha puesto fin. Ya estás liquidado. Y dice Tequel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Dios pesa las acciones con gramos y todo. Este mercader entendía muy bien esta palabra Tequel. Ha sido pesado. Y en ese peso ha sido hallado falto. Y Pérez. Fíjense que la palabra era uparsin. Hay algo más profundo en esta palabra, pero también viene del origen de la palabra persa. Parsin, persa. Y pronto, en unas horas, sería tomado por los persas. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tu reino ha sido desmenuzado, dicen otras versiones. Tu reino ha sido pulverizado. Y la sentencia es que tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Versículo 29. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Saben que la verdad nosotros no sabremos si Belsasar se habrá salvado. Pero ¿qué tal si Daniel con su último sermón de evangelismo logró convencer y transformar el corazón de Belsasar? ¿Qué hizo Daniel? ¿Interpretó la escritura o primero evangelizó a Belsasar? Primero lo evangelizó, primero lo amó, primero lo rescató y después interpretó la escritura. Cuánto que aprender, ¿no? Y no sabremos si Belsasar estará entre los vivos, no sabemos. Hay una lección del rey Belsasar que, para terminar, es que las circunstancias de lo que ocurría lo llevaron a buscar a un Daniel para que le interpretara lo que estaba sucediendo. Mis queridos hermanos, las circunstancias de lo que está ocurriendo va a llevar a muchas personas a buscar a algún Daniel que le explique, que le interprete lo que está ocurriendo. Y yo quiero hacer un llamado a la iglesia y a tu corazón en esta mañana. Si quieres ser un Daniel y comprometerte más con la misión de Dios, más con la obra de Dios, más con predicar su mensaje, más con repartir más libros y decirle, acá está la interpretación de lo que está ocurriendo. Comprometernos. Yo quiero hacer un llamado a quienes quieren ser como Daniel, para que Dios los utilice para ayudar a las personas a interpretar lo que está sucediendo. Amarlas.
No explicarle todo lo que sabemos, amar a la persona y después viene la explicación. Estaba en el negocio con un señor de mi edad más o menos, muy bien vestido. Vieron esas personas muy atléticas, la verdad que daba una impresión de muy sano, muy flaco, muy sano, muy bien vestido, bien, pero caminaba muy mal. Entré en confianza y le dije, disculpa que te pregunte, pero ¿qué te pasa que caminas así? ¿Porque te pasó algo? Mirá, de chico jugué mucho al fútbol. Toda mi vida jugué al fútbol muchos años. ¿Conocés la enfermedad de Batistuta? Sí, le digo. Bueno, vos no sabés la cantidad de remedios que yo tengo ahora encima para no sufrir el dolor. Mi edad, 42 años. No podía caminar prácticamente. Ya tuve 3 operaciones de rodilla, de todo. Operaciones en las piernas para poder caminar. Todo por jugar al fútbol. De paso, paréntesis, para todos nosotros. Todo lo bueno en exceso es malo. Pues quién diría que hacer deporte es malo, pero a veces en exceso es malo, ¿no? Este hombre estaba con mucho dolor y uno recibe a veces impresiones del Espíritu Santo, ¿no? Y me vino a regalarle el gran conflicto. Así que subí a mi oficina y le dije, mirá, capaz que a veces cuando estás en la cama o algo podés leer este libro. ¿Y saben lo que me dijo él? No sabes cómo me gusta leer. Yo este libro, me dice, así como lo veo, te lo leo en una semana. Después te cuento, me dice. ¿Cuántas personas habrá que les gusta leer? Y que están buscando una explicación, una interpretación de lo que está sucediendo. ¿Cuántos habrá? Ahora, ¿qué pasa si uno no regala este libro? ¿Qué pasa si uno no lo entrega? ¿Qué pasa si uno no se toma el trabajo de hacerlo? Tomá, te entrego este libro. Uno nunca sabe lo que puede hacer el libro, un poder, el poder que tiene el libro. Tal vez lo lee, pueden pasar muchas cosas. Tal vez lo lee y le causa una impresión, ¿no? Pero lo deja apoyado ahí y se queda con eso. Pero más adelante, en 1 o 2 años, le sucede algo en su vida y se acuerda, mirá el librito que me regalaron. ¿Cuántos en el cielo nos encontraremos? Mirá, una vez pasé, no sé, por tu local, ahí por tu lugar, no sé qué, y me dieron este librito. Pasé por tu clínica, pasé por tu consultorio, y acá estoy en el cielo por este librito. Increíble, ¿no? ¿Quién quiere comprometerse con el Señor? Quiero hacer una oración especial para decir, Señor, yo quiero ser un siervo como Daniel. Quiero ayudar a explicar, a interpretar. A veces no con mis palabras, sino regalando un libro. Ayudar a las personas a que entiendan, interpreten el tiempo en que estamos viviendo. ¿Quién quiere renovar su compromiso con Dios, su causa y su obra para apresurar la segunda venida de Cristo? ¿Quién quiere? Vamos a hacer una oración a aquellos que se quieran poner de pie para hacer una oración de consagración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos tus hijos, Señor, sabiendo que donde están 2 o más reunidos en mi nombre, allí estaré. Y aquí estamos en tu casa, Señor, alabando tu nombre, honrando tu nombre en este día sábado. Pero somos frágiles, somos seres humanos caídos, pecadores. Pero aquí estamos, Señor, para pedirte y manifestarte que queremos renovar nuestro voto de servirte.
de transformarnos en misioneros en esta causa, de colocarte en primer lugar en nuestras vidas, de hacernos tiempo para predicar tu mensaje, de hacernos tiempo para regalar un libro, de hacernos tiempo para dar un estudio bíblico. Queremos, Señor, pedirte que tú no tomes en cuenta nuestra fragilidad, nuestros pecados, nuestras miserias, y pedirte que Jesús tome nuestras vidas. Y que al mirar a cada uno de nosotros, tú puedas ver, Señor, la justicia de Cristo y no nuestras obras, nuestras miserias. Y, Señor, queremos pedirte esta mañana tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tú despiertes ese sentido de misión en cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes a renovar ese entusiasmo que teníamos cuando nos bautizamos. Ese primer amor cuando te conocimos. Que tú lo hagas florecer nuevamente en nuestras vidas. Por tu poder, por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú no necesitas a veces de seres humanos que prediquen tu mensaje. Tú lo puedes hacer con ángeles. Pero nosotros necesitamos cada día hablar acerca de ti. Por eso te pedimos que nos uses, que nos utilices. Y aquí estamos con nuestros hermanos, aquellos que se han puesto de pie. Te pido, Señor, la santa unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y que tú coloques en nosotros el deseo de servirte más, de poner nuestros dones a tus pies, de poner nuestras vidas a tus pies, y que tú nos utilices con poder. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.